nosotros hoy tendemos a teoría empiria que sustente. Es una dialéctica. La historia oral nos obliga a regresar al testimonio para luego interpretar y desarrollar herramientas que permitan la interpretación, teoría, o sea, a una renovación de la historia, ¿sí? Sobre todo nos obliga a recurrir, la historia oral, a desarrollar herramientas teóricas que se basen en la praxis social, o sea, que sean útiles al historiador porque tienen como comienzo el punto de partida que tiene la historia oral. El punto de partida de la historia oral es el ser humano en sociedad a través del tiempo. Cuando Lucien Febvre le preguntó, un hombre olvidado el día de hoy, increíblemente, le preguntaron ¿qué es historia? Dijo, historia es el ser humano en sociedad a través del tiempo. Protagonista, colectivo, en movimiento, fundamental. En mi experiencia personal, entonces, yo estudio obreros y la riqueza de lo que encuentro modifica mi forma de hacer historia y me lleva automáticamente a marcos teóricos y análisis más flexibles, plásticos, basados fuertemente no en dogmas, sino en praxis social. Y me lleva necesariamente a los marxistas británicos y algunos que tienen que ver con ellos. En especial me lleva a Raymond Williams, a Raphael Samuel, Raphael Samuel, y a E.P. Thompson. Y en el caso de los norteamericanos, a Herbert Goodman, David Montgomery y Bruce Laurie. Fue Montgomery el que le preguntaron, gran historiador del movimiento obrero, le dijeron, ¿usted hace historia del movimiento obrero? Y dijo, no, yo no hago historia del movimiento obrero, yo hago mi historia, porque él había sido obrero. Pero el concepto interesante para un historiador oral, mi historia es la historia de él, pero también implica que él hace su historia con su perspectiva y su aproximación. Toda la historia de cada uno de nosotros es nuestra. Esto es complejo con los colegas, y ahí quiero ir terminando para que no se me ponga nervioso. Esto es complejo con los colegas y con otros practicantes de la historia oral en Argentina. No me meto con Brasil, soy bueno. Porque lo que estoy diciendo es difícil. Implica cambiar nuestros presupuestos. Las respuestas de esta aproximación, de este approach, dinamitan nuestros prejuicios, o peor aún, los evidencian, los muestran. ¿Cómo? Yo soy historiador, yo científico, yo profesional, yo no soy prejuicioso. Soy, claro que sí. ¿Cómo no? Y porque implica un tipo de investigación dialéctica, multieje, con una ampliación de la variedad de fuentes. No es cierto que la historia oral son solo entrevistas, la historia oral son entrevistas y fuentes orales, canciones, chistes, anécdotas, tradiciones, folclore. Pero además, el hacer buena historia oral implica fuentes orales y fuentes escritas. Hay que tener documentación. A veces parece como que nos olvidamos, simplemente porque me la contaron, pues ya está. No, hay que documentar, creo yo. Hay que recurrir a otro tipo de fuentes. Hay muchísimas fuentes. El quehacer histórico, decía Febvre, es todo el quehacer del ser humano. Entonces, esto es difícil. Ampliar, la construcción de la fuente oral y la interpretación se alejan de las dos formas más comunes con esta concepción. La fuente oral, entonces, nos tenemos que alejar de la percepción de que es un dato duro. Toda entrevista da dato duro, ¿sí? O sea, no es la fuente de verdad, como la historia no es la fuente de verdad, y es sujeta, pasible a más de una interpretación, pero que en ese proceso regresamos al trabajo, a la labor del historiador, donde el historiador es Sherlock Holmes. Holmes decía,
Luego que descartamos lo imposible, lo que queda es lo que ocurrió. Nosotros, nuestro proceso de investigación nunca termina. Llegamos a una conclusión con la información disponible, que es la factible, lo que puede ser, diríamos de otra manera, un paradigma indiciario, un indicio. Y ahí voy terminando, espero. Entonces, en este contexto, para mí, la teoría cultural de Raymond Williams abre un mundo de múltiples interpretaciones, ¿sí?, para la historia oral, que según la propia clase social del analista, sus objetivos y la época histórica en la que realiza la investigación, varía la interpretación y el proyecto. En esto se regresa a criterios y conceptos históricos evidentes, obvios y hegemónicos antes de la llegada del posmodernismo. Pero además, esta unión de la historia oral más teoría cultural evidencian algo que hoy hemos casi descartado y que cuestiona la labor del historiador. Sí existen las master narratives. ¿Cómo sabemos? Porque cuando entrevistamos a la gente nos explica las cosas desde una narrativa maestra, desde un master narrative, desde una interpretación global donde inserta su vida. Entonces, la master narrative nos llega desde la sociedad, no simplemente desde la historia abstracta y removida de la sociedad. Esas narrativas articulan, sustentan los testimonios que recogemos, o sea, existen en la praxis social. Como tal, la historia oral se ofrece como renovación de los estudios históricos, ya que intenta, obligadamente y por el mero hecho de construir, utilizar y estructurar fuentes orales, ofrece restaurar el vínculo entre la historia y la sociedad, quebrado por una profesionalización elitista. La profesionalización es buena, pero cuando es elitista es mala, ¿sí?, y absoluta, ¿sí?, como praxis del historiador, y por un marco analítico derivado del posmodernismo y del postmarxismo, sustentado en dos conceptos. Uno, no podemos conocer la realidad histórica. Yo soy historiador, yo digo sí podemos conocerla y estoy dispuesto a discutirlo. Y dos, la multiplicidad de voces, cosa buena y positiva, pero donde se ha convertido en una cacofonía. Todas las voces son iguales, no son todas iguales. Hay voces, dependiendo del proyecto y lo que queremos hacer, más importantes que otras. Nosotros hoy en día decimos clase, raza, género, y lo metemos todo junto. Parece la teoría del sándwich. Todo con pan, pedazos de pan. Todo igual, no es todo igual. Yo hago obreros, para mí clase es más importante. Género es importante, pero clase es rector. Para el que hace historia de género, género es más importante. Para el que hace historia de la esclavitud, raza es más importante. El proyecto define. Digo, esto lo sabíamos como historiadores. Yo me formé hace pocos años en esto. No es, lo otro era dogma y lo otro implica tal multiplicidad que es difícil aprender la historia, si no imposible. Nada más, gracias.